El arte de soplar las brasas, de Leonardo Walk, capítulo 6. Elocuencia del cuerpo, el lenguaje corporal. Han pasado ya casi 30 años y aún recuerdo emocionado la siguiente escena. Yo, saliendo de casa para ir a la oficina, digo a viva voz: este cuerpo se retira. Diego, mi hijo mayor, espontáneamente y dándome un beso dice: este cuerpo te saluda. Fernando, el menor, arrojándose al cuello agrega: y este cuerpo te da un beso. Me veo esperando el ascensor, sonriendo al darme cuenta de la escena vivida y reflexionando. Algo que somos, que está permanentemente con y entre nosotros, aún es necesario nombrarlo para percibirlo. Un poco de historia personal. El coaching entró a mi vida a formar parte de mi práctica profesional a inicios de la década del 90, pero hace casi 3 décadas que desde mi práctica y ejercicio como psicoterapeuta tuve la suerte de tener maestros que me ayudaron a incluir la mirada sobre lo corporal, sobre todo a partir de lo psicodramático. Años después, con mi ingreso al mundo de las empresas, accedí también a las personas, al mundo y al cuerpo de las organizaciones. Allí comprendí al coaching como una extraordinaria herramienta proceso de aprendizaje, que sin ser psicoterapéutico posibilitaba la expansión de posibilidades de acción. En el aprendizaje, investigación y aplicación del coaching, incorporé y adapté en una síntesis integradora el aporte de otras disciplinas y otras técnicas: psicodrama, cuentos, juegos, actividades expresivas y, por supuesto, diferentes concepciones acerca de lo corporal. Vale esta introducción aclaratoria, porque muchas de mis afirmaciones y ejemplos de este capítulo se gestaron desde el campo psicoterapéutico y luego vertieron adaptadas sobre el campo del coaching. Que el coach sea además psicoterapeuta es un enorme valor agregado que posibilita hacer distinciones enriquecedoras, pero es de destacar que, a fin de honrar y respetar cada una de estas prácticas, cada una tiene su propio espacio de acción, su teoría, su práctica, su ética. Entonces, en un escrito del pasado yo decía: el cuerpo tiene memoria. Trabajando sobre el mismo, puedo acceder a lo inconsciente grabado en él, llegando a destrabar corazas y rigideces que influyen y condicionan el accional y la personalidad del sujeto. Operando sobre el cuerpo, puedo movilizar asociaciones y éstas, a su vez, pueden destrabar en un movimiento dialéctico. Puedo leer el cuerpo del otro. Hoy diría, puedo escuchar, puedo interpretar y puedo leer mi propio cuerpo, casi como en una comunicación de inconsciente a inconsciente. Puedo leer mi propio cuerpo desde el cuerpo del otro y puedo leer el cuerpo del otro desde el mío. En una sesión con Gabriel, lo observaba respirar, dándose cuenta de que por los momentos su pecho se inflaba y que en otros largos instantes permanecía como un letargo. Yo también estaba sintiendo en mi cuerpo con mi cuerpo. Necesité acentuar mi respiración e internamente esbocé una hipótesis. Gabriel vive como respira, parece mitad vivo y mitad muerto. Chequeando, le transmití esa sensación, incluí lo que nos estaba pasando en ese cuerpo con cuerpo y él, asombrado, afirmó que en ese momento estaba pensando en la muerte y en su asma infantil, pero no sabía cómo formularlo. Esto posibilitó un trabajo posterior, psicodramático, en la que enfrentamos a sus partes, mitades vivas y muertas, fuertes y débiles. ¿Por qué esperar que, un tiempo o más, me diga con el verbo lo que yo ya estaba diciendo con el gesto? Se trata de no cosificar al otro, no tomarlo como un objeto, sino verlo como una totalidad e incluirme yo mismo en ese proceso de a dos o de muchos. Yo también siento cosas, mi cuerpo registra, decodifica, comprende, expresa, participa. Hoy, en mis escritos de un presente con aprendizaje, actualizaciones y adaptaciones, afirmo:
Pensamiento, reflexión, palabra son los instrumentos básicos de teorías, métodos y concepciones desarrolladas en culturas que, como la nuestra, lamentablemente aún acentúan de múltiples maneras lo lógico, lo discursivo y la cosificación de las personas y relaciones interpersonales. Quiero ser claro, no se trata de despreciar la palabra. El lenguaje verbal hace a la esencia del ser humano. Digo que hay otros lenguajes que actualizan, enriquecen y vivifican la comunicación y la interrelación. Digo que el cuerpo también es palabra. Parafraseando a Blaise Pascal, podríamos decir que el cuerpo tiene razones que la razón desconoce. El cuerpo tiene su lenguaje y también el cuerpo es predisposición para la acción. Se trata, en fin, de actualizar y enriquecer la teoría y práctica del coaching con el aporte proveniente de otras vertientes. Ya hablamos de la importancia del lenguaje. Dijimos que los seres humanos son seres lingüísticos, que el lenguaje es generativo, generamos distinciones, mundos de sentidos, realidades, y que a través de él coordinamos acciones. Pero pecaríamos de reduccionismo si no reconociéramos al humano también como un ser corporal, emocional, energético, espiritual. Desde un punto de vista sistémico, podemos afirmar que el ser es uno y que todos estos son aspectos desde los cuales se expresa. Hay un lenguaje verbal, otro corporal y también un lenguaje emocional. Toda acción o interacción genera dinámicas fisiológicas. La capacidad de acción depende no solo de nuestras reflexiones, procesos mentales o del raciocinio. Requiere también de una disposición corporal, energética y emocional. Hablamos mucho de la escucha efectiva. En este sentido, agregamos ahora que también tenemos necesidades orgánicas que deberíamos aprender a escuchar. Lamentablemente, muchas veces hacemos oídos sordos, postergando o desconociendo el lenguaje corporal en el que también se imprimen registros emocionales. Hay sensaciones corporales que se corresponden con estímulos emocionales. Ante una determinada situación, por ejemplo, enfrentamiento con un otro, se generará no solo una dinámica fisiológica expresada con aumento de pulsaciones y ritmo respiratorio, tensión muscular, etc., sino que además la emoción emergente, quizás miedo, quedará impresa en un cuerpo que la almacena. Esa impresión emocional contendrá entonces un recuerdo ligado a la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo tiene memoria, una memoria a la que podemos acceder no solo a través de la palabra hablada, sino también a través del lenguaje corporal. Desde mi experiencia, afirmo que es evidente, maravilloso e increíble cómo a partir de algo postural o gestual o de un trabajo expresivo o a través del masaje o la movilización de determinadas zonas corporales surgen recuerdos, imágenes, asociaciones vinculadas directa o indirectamente a las mismas. Así como en la terapia, también en el coaching, la corporalidad está siempre presente. El cuerpo del coach, no solo el del coachee, está incluido y comprometido en el proceso. Como expresara en el ejemplo de Gabriel, también el cuerpo del coach es un cuerpo presente. Debe ser, saber y poder escuchar, y debe saber y poder hablar y ser escuchado. Entre ambos se establece un campo en el que resonamos y consonamos mutua y conjuntamente. Los cuerpos se incluyen e involucran no solo desde el movimiento, sino también desde la sensación, las imágenes, la intuición. El discurso, la narrativa del coachee, resuena también en el cuerpo del coach. Nuestros cuerpos constituyen un contexto, también con texto. Consonante, vivenciado, no hablado, sin palabras, pero no por ello que sea mudo, sino como un código particular, cifrado en un vínculo y en una trama histórica que le da un vocabulario específico, donde la palabra hablada, fonema, tiene un lugar específico, valorado, cumpliendo además una función integradora.
Hay palabras fonemas, hay palabras gestuales. Hay silencios verbales profundamente expresivos, silencio elaborativo, depresivo, resistencial, etc. Y hay silencios corporales, rigideces, corazas, en los que hay que aprender a indagar porque también dicen: el inconsciente, nuestra historia, la vida, se graba no solo psíquicamente, también hay inconsciente e historia en la corporalidad, que se expresa a través de la palabra y del silencio, del gesto y del no gesto, del movimiento y de la inmovilidad, de la coraza, la contractura, etc. La palabra es cuerpo, el cuerpo es palabra y además un significante que puede ser significado por la palabra. En coaching no solo es importante, sino que a menudo es imprescindible trabajar con la corporalidad. La acción y el lenguaje están muy condicionados por la corporalidad, también la emocionalidad. Hay una corporalidad de la depresión, del miedo, de la alegría, etc. Esa particular emoción y desde el cuerpo que la acompaña condicionan el accionar y condicionarán también la respuesta que damos frente a las circunstancias de la vida. Por ejemplo, si alguien se siente deprimido, es muy probable que sus hombros se encorven, sus brazos caigan y su pecho se cierre. Desde allí habrá una acción casi nula o se proyectará cargada de infelicidad. De la misma manera, se verá diferente la corporalidad y la acción de un equipo si está o no motivado o entusiasmado con un proyecto. También el cuerpo es la historia de una pieza artesanal, que es cada coachee o cada paciente. Cuerpo, que es parte estructurada y estructurante de esa unidad que es el ser humano. Cuerpo no solo como vía de acceso a la palabra, sino palabra y cuerpo como reveladores de lo imaginario. Aproximaciones para una lectura del lenguaje corporal. En los años 80, siendo ya psicoterapeuta, comencé mi formación como instructor en técnicas corporales. Tuve el privilegio de contar con maestros como Susana Milderman, María Adela Palcos, Susana Estela, Hugo Ardiles, Teda Basso, quienes tuvieron la enorme paciencia de lidiar con un cientificista, como el que yo era en ese entonces, y transmitirme su sabiduría. Fue un primer encuentro con Teda el que me asombró. Me recuerdo parado frente a ella, a quien, sin decir palabra, giraba a mi alrededor observándome. Yo, que estaba atravesando una crisis personal, le contaba que me sentía bloqueado, que no podía expresar mi dolor. Al rato nos sentamos y, como si hubiera adivinado, empezó a relatarme mi historia. No era una adivinación, sino que había podido leer en mi cuerpo las señales de una vida. Yo, maravillado, descubrí que había un lenguaje corporal que se podía descifrar. Después de conversar un tiempo, pidió que me acostara en el piso y apoyó sus manos en mi pecho, pidiéndome que acompañara con una determinada respiración. Fue mágico. Instantes después mi corazón se abrió en un llanto que aún recuerdo maravilloso. Fue como una ceremonia de sanación con la que comencé mi propio aprendizaje. De ese camino que aún recorro y de las enseñanzas que tuve de todos ellos son las siguientes breves y esquemáticas aproximaciones al lenguaje corporal. La persona es una unidad y también un sistema. La acción o el cambio en una de sus partes afecta al todo en su conjunto. Según el yoga tradicional, los seres humanos tenemos 7 cuerpos que se interpretan y se interrelacionan, constituyendo la unidad de la que hablamos, a saber, cuerpo orgánico, energético, emocional, afectivo, intelectual, mental y espiritual. Asimismo, tenemos diferentes niveles de expresión: los órganos, los centros de energía, la vida emocional, los afectos, el intelecto, la mente y el espíritu. Dijimos que el ser humano es un ser energético que constantemente toma, da y transforma energía, inmerso también en un universo energético. Las personas se manifiestan a través de una plástica. Esta es una actitud,
un modo de estar y de relacionarse, plasmado en un cuerpo, que implica un modo de respirar, de percibir, de sentir, de responder, etc. Esta plástica, hay una enorme cantidad de plásticas posibles, que tiene trabas y corazas, puede observarse. Es como un lenguaje que puede leerse en su expresión. Los encargados de organizar funcionalmente la energía son los llamados centros de energía, distribuidos y ubicados en diferentes zonas del cuerpo. Están íntimamente relacionados y en acción conjunta y simultánea. Según la persona y el momento, hay preponderancia de unos sobre los otros y a veces se interfieren. Por ejemplo, este cientificista que escribe, quien aún tiene mucho que aprender, reconoce que el centro intelectual del excesivo apasionamiento con las ideas muchas veces interfiere impidiendo la expresión abierta de los otros centros. Los 7 centros de energía. 1. Centro bajo. Está relacionado con el centro de la Tierra, la fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo y a las que nos oponemos sosteniéndonos con nuestras piernas. Las piernas son el representante físico de este centro. Representa en el cuerpo la generación de la energía que produce y mantiene la vida, como si ellas se prolongaran en raíces que nos afirman sobre la tierra. Son la expresión de nuestra fuerza, con la que nos paramos y vivimos, y de la energía que poseemos frente al mundo. Podríamos decir que caminamos acorde a cómo estamos insertos en el mundo. 2. Centro lumbosacro. Comprende la columna lumbosacra, caderas, pelvis y el arco del pie, ligado a la sexualidad, aunque en yoga se le atribuye la función de distribución de todas las energías del cuerpo. En términos futbolísticos, sería el jugador que se ubica en la cancha como número 5, y en particular la sexual. Como le escuché decir a Hugo Ardiles, no existe represión sexual, sí existe represión de la energía, relacionado con una cultura represora y antepasados reprimidos. La retención de energía en una zona es una defensa ante situaciones temidas, que queda guardada en la musculatura de nuestro cuerpo como memoria e historia de nuestra vida. 3. Centro medio. Comprende la parte superior del abdomen y la columna dorsal, muy vinculado con el cuerpo emocional. Por su ubicación, es un centro relacionado con órganos, estómago, hígado, páncreas, colon, muy influidos por el psiquismo y la vida emocional. En el centro medio dominan las emociones sobre los afectos. Estamos más centrados en nuestras necesidades. Lo más importante soy yo. No ocurre lo mismo en el centro cardíaco, donde lo que importa es el otro como alguien diferente e independiente de mí. Al mismo tiempo, me reconozco yo mismo como diferente e independiente. 4. Centro cardíaco. Es el centro de la vida afectiva. Es la zona por la que expresamos amor. Corresponde al tórax, la columna dorsal alta y su prolongación por los brazos y palma de las manos. Simbólicamente, podría representarse con la imagen de Jesús y sus brazos abiertos, o una madre extendiéndolos en busca del hijo para abrazarlo. Pero no se refiere solo al amor, sino a cualquier otro tipo de relación que se tenga con los demás. Al decir vida afectiva, nos referimos a la vida de relación con los demás, con el mundo. Como seres libres, independientes, elegimos reunirnos generando el encuentro. 5. Centro laringio. Es la representante física de la vida intelectual. Comprende el cuello, cara, orejas, ojos hasta las cejas, hombros y dedos. En el centro cardíaco hablamos solo de las palmas. Como se podrá apreciar, abarca los órganos de los sentidos, que son a su vez medios de comunicación y expresión. En este centro están las puertas de entrada para el aprendizaje y los instrumentos para la técnica. Es un instrumento para conocer el mundo, aprender y comunicar, pero también es el centro del control.
En este sentido, es interesante que su ubicación corporal sea en el centro del amor o afectivo y el centro frontal o de la mente superior, inteligencia. Es como una llave de paso que abriendo o cerrando controla y filtra las energías que vienen de los 4 otros centros de abajo, instintos, emociones, afectos, para que no interfieran con las energías que vienen de los superiores, pensamiento e intuición. 6. Centro frontal. Corporalmente se relacionan con la base del cráneo, tronco cerebral y cerebelo. Su función es dirigir a los demás, pero ya no controlando como el laringio, sino coordinando las acciones para dejar que cada uno haga lo mejor que sabe hacer. Es como un observador que tiene una panorámica de la situación, marcando la oportunidad para cada función. Es interesante destacar que la hipófisis, ubicada en este centro, es la dirección de todas las demás glándulas del cuerpo. La función de este centro es la creación mental y la dirección voluntaria de la energía. 7. Centro coronario, ubicado en la parte superior de la cabeza, como una ventana en la coronilla. Tiene la relación con la vida espiritual, nivel al que pertenecen las manifestaciones más superiores del ser. Coaching y el dominio corporal. En algún otro lugar de este texto yo decía que los aprendizajes y el desarrollo de competencias y habilidades permiten hacer distinciones. Un médico podrá observar en mi organismo aspectos que yo desconozco, así como un mecánico podrá hacer distinciones en el motor de mi auto. Cuestión para lo que me declaro un incompetente absoluto. En este sentido mencionamos la importancia del dominio de lo corporal en el proceso del coaching. Un coach que tenga el conocimiento y la habilidad de la lectura corporal verá enormemente enriquecida su mirada y su tarea. En mi experiencia, muchos procesos dieron un vuelco formidable cuando, con un adecuado contexto, pude tener con mis coachados una aproximación desde lo corporal. Recuerdo el caso de una persona que sacaba el pecho como si fuese fisicoculturista, centro cardíaco. Del abdomen para arriba parecía inflado, pero sus piernas parecían separadas del piso. Bastaba observar su modo de estar parado o caminar para intuir una enorme fragilidad. Avanzaba sobre el piso como si estuviera colgado de una percha. Nos enseñan a sacar pecho frente a la adversidad, a ser fuertes. Muchas veces esto conlleva el costo de acorazar nuestro corazón o no estar bien enraizados. También he visto gerentes con tensiones en el cuello, centro laringio, que no era más que la expresión de estar aguantando realidades que no los satisfacían. O personas con piernas muy fuertes, centro bajo, pero rígidas. Al faltarles flexibilidad, la rigidez hacía que se pudieran quebrar más fácilmente y la fuerza resultaba inútil. Hay también quienes padecen úlceras como consecuencia de emociones no expresadas alojadas en el centro medio, mientras otros trabajan mucho en su centro coronario. Se los ve muy espirituales, pero cometen enormes errores en sus tareas o en sus prácticos, al no comprender que el ser humano es una totalidad y que no basta con la conexión con los cielos, si la misma no se asienta en los conocimientos de la tierra. Entiendo que toda actividad corporal, expresiva, creativa, puede ser terapéutica. Muy simple y esquemáticamente, por ejemplo, ir al club, jugar tenis, nos pueden hacer sentir bien. Así planteadas, estas tareas se realizan dentro de un contexto y con objetivos determinados. Son útiles, nos dan placer, vigor, nos permiten descargar. De igual manera, operan algunas de las clases de gimnasia expresiva. Así, puedo sugerir a un coachee que tome una clase de gimnasia o arte marcial porque le hará bien. Es valioso en un contexto y con un objetivo determinado, aunque no concientice lo emocional, lo espiritual. Pero también puedo incluir el trabajo corporal dentro del encuadre y contexto del coaching y con otro objetivo. El objetivo de colaborar en el darse cuenta de su cuerpo, de concientizar lo estructurado en él,
de percibir cómo las emociones y experiencias que forman su personalidad afectan también a la formación y estructuración de músculos y tejidos, de ayudarlo a destrabar corazas y que la energía fluya libremente, de abrir llaves que posibiliten el surgimiento de asociaciones, emociones, recuerdos y represiones almacenadas en el cuerpo y que condicionan también el observador que es y su manera particular de enfrentarse al mundo y a sus circunstancias. Desde mi punto de vista, se trata no solo de movilizar, sino de destrabar tomando conciencia, dándole a la tarea un espacio de continencia y elaboración, es decir, una elaboración posterior de aquello que surge del trabajo corporal. Vale como ejemplo el siguiente relato de un fragmento de una sesión de grupo que trabajaba con técnicas dramáticas y corporales. Ver capítulos sobre coaching y psicodrama. El grupo comienza con un trabajo de movimiento y expresión con música. Uno de los integrantes coordina y los demás los seguimos en sus movimientos. Esta coordinación es alternativamente pasada de uno a otros. Es de un grupo mixto de 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. Curiosamente, después lo señalaría, la coordinación era transmitida solamente entre los hombres. Jorge, uno de los participantes, hace un trabajo expresivo y emotivo que yo siento que tiene que ver con el dolor. Elijo entonces un tema musical triste, pidiéndole a Jorge que además del movimiento agregue sonidos y o palabras. Solo hace gestos mudos, intenta pero no le sale. Finalmente, expresa un sonido gutural muy débil. Es entonces cuando una compañera, Alicia, lanza fuerte alaridos y llora. El resto del grupo se desconcentra, pero en lugar de interrumpir, solicito que los hombres sigan el movimiento de Jorge y las mujeres a Alicia. Se da una aproximación corporal por subgrupos. Jorge empieza a sacar gruñidos. Parece una escena de hombres primitivos con un lenguaje preverbal. Las mujeres, arrullando como una canción de cuna, a Rita, que se había quedado en el grupo de hombres, la separé de allí, pero no se unió con las mujeres. Se quedó sola, siguiendo desde afuera los movimientos de Jorge. Poco a poco se va terminando el trabajo naturalmente y nos volvemos a juntar, todos para pasar un trabajo de comentarios y posterior elaboración verbal y o psicodramática. Entre muchas otras cosas surgieron las siguientes elaboraciones. Alicia, como casi en un doblaje psicodramático, actuó la emoción que Jorge no podía. Puso el dolor en sonidos, lo que posibilitó que también Jorge pudiera hacerlo más tarde. Lo asoció luego a la hemiplegia del padre, ya que los gestos de él eran iguales a la de su padre hasta que se recuperó el habla. Rita, que manifiestamente decía que se había quedado con los hombres porque se conectaba más con esa emoción que con lo que expresaban las mujeres, luego tomó conciencia de que su reacción responde a una vieja actitud defensiva que le pertenece, tapar el dolor, grupo de mujeres, con la fuerza lo que expresaban los hombres. Con Jorge elaboramos psicodramáticamente escenas infantiles y adolescentes que tenían que ver con un problema de prognación por el que fue operado de la mandíbula. Además de otras elaboraciones, esta sesión posibilitó en otro momento trabajar sobre lo masculino y lo femenino, el aspecto femenino en los hombres y viceversa. Antes decía que a veces, la mayor parte, se requiere la interpretación y otras no, y en este aspecto la palabra ocupa un lugar de privilegio. Al respecto recuerdo en ese momento una experiencia personal. Fui a mi grupo de aprendizaje de trabajo corporal, desganado y preocupado por una tarea escrita que no me salía como deseaba y en la que no podía poner la libido suficiente. En esa clase nos centramos particularmente en un trabajo a partir del coxis, centro bajo y lumbosacro, y de la boca, centro laringio. De pronto, casi sin querer, éramos todos animales. Animales
Cada uno de nosotros se identificaba con uno diferente. En su medio, comiendo, peleando, descansando, etc. Surgieron monos, águilas y otros. Yo era un toro, no cualquiera sino un toro de lidia. Y además estaba herido. No peleaba con quienes me enfrentaban porque sentía que esa no era mi pelea. Además estaba herido, cansado. Pude darme cuenta, casi sin necesidad, de una elaboración posterior, que esa identificación tenía que ver con una circunstancia vital personal que estaba atravesando en ese momento, que, además de ser astrológicamente de Tauro y de que mi madre se llama Lidia, yo estaba triste y herido, que necesitaba un tiempo para restaurar mis heridas, para volver a pelear y poner energía en otros intereses. Escribir, por ejemplo. Así como en algunas dramatizaciones elaborativas, la escena es lo bastante elocuente como para ser innecesario interpretar verbalmente. En este ejemplo, partiendo de un trabajo corporal, tampoco fue necesario hacerlo. No siempre es así. Tampoco en sesiones individuales o grupales muchas veces ocurre que solo se trabaja verbalmente. En otras, la palabra se hace necesaria e imprescindible en la conceptualización de lo movilizado por otros medios. Escenas psicodramáticas, trabajo con máscaras, con pintura, etc. Gracias por escucharnos. Si este contenido te gustó, dale like y déjanos un corazón en los comentarios. También podés visitarnos en www.ibandi.com.ar.